damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Queremos que este tiempo sea un tiempo de refrigerio espiritual. Dispón nuestra vida, nuestro intelecto, nuestra alma, nuestro espíritu, a que seas tú hablándonos, enseñándonos, fortalece nuestro diario andar y que podamos entender lo que tienes para nosotros. Que sea un tiempo de refrigerio, pero también de lecciones, de enseñanza, donde nuestra fe crece para poder bendecirte y para poder amarte cada día más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema esta mañana es tan cerca pero tan lejos. Hace tiempo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a un concierto cristiano. Hace muchos años, yo tengo muchos años en el camino, y recuerdo que en mi época estaba de moda un cantante que se llama Marcos Witt. Marcos Witt era un hitazo de la música, y recuerdo que yo estaba ahí y pues haz de cuenta como que en un tema pues de una celebridad. Recuerdo que estaba en el lugar y yo siempre en aquel entonces había querido acercarme a saludarlo porque era un gran cantante y sigue siendo un gran compositor de tantas canciones cristianas y que yo admiraba mucho, y yo quería acercarme a saludarlo, quizás a tomarme una foto con él, y me di cuenta que estaba muy cerca porque estaba, no sé, a 35 metros, pero a la vez muy lejos, porque no me pude tomar la foto, porque no me pude acercar. Estaba cerca pero estaba lejos, esas paradojas de la vida. Recuerdo que una ocasión fui a un juego de básquetbol y un chico me dijo: pastor, va a estar aquí jugando LeBron James, que es dicen que es de los más máximos basquetbolistas, y me sucedió lo mismo. Un jugador que mide 2 y pico de metros y que cualquiera quisiera una foto con él, y te puedo decir que estaba cerca de él pero a la vez lejos. Quizás estaba en el mismo lugar que con él, estaba aparentemente cerca y que nunca más en la vida lo voy a poder tener cerca, pero estaba muy lejos, porque ni siquiera crucé palabra, porque ni siquiera entendí lo que él pensaba, ni siquiera pude sentarme a compartir algunos puntos de vista. Y a veces la vida así nos pasa. ¿Cuántos están casados? Díganme amén los casados. Hay ocasiones que en eso se convierte el matrimonio. Puedes estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Sabes que cuántos tienen hijos? Díganme amén los que tienen hijos. ¿Sabes que a veces en eso se puede convertir la vida? Puedes estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. No sé si alguna vez te has puesto a pensar qué les gusta a tus hijos, cuál es el color favorito de tus hijos, cuál es el cantante favorito de tus hijos, cuál es el equipo de fútbol, de béisbol, de básquetbol, el deporte que les guste. No sé si alguna vez te has puesto a pensar cómo se llama el mejor amigo de tus hijos. Y puedes estar muy cerca, pero a la vez muy lejos. Y esto es la vida real. Ahora te lo llevo a temas espirituales. En un tema espiritual hay ocasiones que podemos estar cerca de Jesús. Es más, cerca de la cruz. Pero nuestro corazón puede estar lejos. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención? Que estamos en un tiempo donde cada vez nuestra vida se hace o se acomoda más a las situaciones de vivir una vida fría. De hecho, he escuchado frases como: nos hemos convertido en personas con el pecho frío, personas que ni siquiera caminamos ya con esa pasión, con esa situación de antes, con las emociones. Y en la Biblia nos vamos a encontrar con personas así, que pudieron estar cerca de Jesús, pero su vida nunca fue transformada, porque el hecho no es estar solamente cerca con Jesús. Debemos de aprender a caminar con Jesús, a sentarnos a platicar con Jesús, a convivir con Jesús. Y a esto se llega a través de la oración. Fíjate lo que pasa, ve conmigo en tu escritura, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Esto te va a volar la cabeza porque muchos a lo mejor ni lo conocían. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? ¿Era qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre ¿qué dice? Me tendréis. No voy a hablar de lo que hizo la mujer, del perfume, voy a hablar de Judas. Judas caminó con Jesús cerca de 3 años, todo el ministerio. Anduvo en él tan cerca, pero a la vez tan lejos. Judas, si te fijas, me gusta la versión 1960. La otra vez escuchaba que por ahí decía, no, que si Judas, que el problema que tiene Judas es que se acostumbró a estar cerca de Jesús, pero jamás dejó que la presencia de Jesús transformara su vida. Y eso es lo que tenemos que entender en la vida real. Tú puedes caminar con Jesús, pero el Evangelio o Jesús o el Espíritu Santo nunca va a ser más allá si tú no dejas que Él transforme tu vida. Y te puedes acostumbrar a caminar y puedes generar esta sinergia de ando con Él, camino con Él. Mira, yo tengo amigos que medianamente frecuento y cuando vamos, no sé, a cenar, ellos siempre piden su cerveza, ellos siempre están. A mí no me asusta, pero yo puedo estar cerca con ellos, pero a la vez estoy lejos. ¿Por qué? Porque no comparto sus costumbres, porque no, muchas veces no hago lo que ellos hacen, porque no tengo la misma ideología que ellos. Eso a lo mejor ahorita tú dices, ya lo entendí. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Tú puedes venir a una iglesia, puedes participar en una iglesia, puedes tocar la guitarra, cantar la batería, dar la bienvenida, puedes ser maestro, puedes decir, pastor, yo siempre vengo y barro, pero tu corazón puede estar lejos. ¿Sabes qué decía Judas? Me encanta la versión 1960 porque dice, ¿por qué era ladrón? O sea que Jesucristo nunca cambió su corazón. Y no es que no haya tenido el poder, es que Él nunca quiso. Dios no va a cambiar lo que tú no quieras cambiar. Y eso grábatelo. Dios no va a llegar a las áreas donde tú no le permitas entrar. Y no porque Dios no tenga poder, sino porque Dios es un caballero. ¿Y sabes cuál fue el conflicto con el que se topa Judas? Que Judas nunca dejó que Jesucristo, que la presencia de Jesucristo transformara su vida. Nunca caminó con Él. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Que me encanta esta versión. Fíjate, Juan capítulo 12. Versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era, fíjate lo que dice Juan, dice, porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Para acabar pronto, ¿sabes lo que pasaba? Judas era el tesorero de Jesús. Entonces Judas cargaba con la bolsa del dinero. El dinero que quizás Jesús traía, ahí lo administraba Judas. Y Judas no solamente su corazón no cambió, sino que agarraba de allí. Y te das cuenta que puedes caminar con Jesús, puedes andar en los milagros con Jesús. ¿Tú crees que Judas no se enteró de tantos milagros que Jesús hizo? Sanó ciegos, sanó cojos, resucitó muertos. Imagínate Judas haber estado allí cuando Lázaro resucitó. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que el corazón no cambió. Y a veces así nos pasa. Muchas veces, muchos de los que estamos aquí hemos experimentado milagros de Dios, pero de nada va a servir si no dejas que tu corazón sea cambiado por Dios. ¿Sabes por qué muchas veces? Por eso el matrimonio no funciona, por eso la relación con los hijos no funciona, por eso en el trabajo no funciona, porque nos dejamos guiar, y ten cuidado, por las emociones. Y ese es un conflicto que hay hoy, que las emociones rigen nuestra vida. He puesto este ejemplo mucho tiempo y recuerdo que antes yo crecí en un hogar cristiano, y en una ocasión le dije a mamá y a papá, no tengo ganas de ir a la iglesia un domingo en la mañana, y mamá y papá me dijeron, qué bueno. Entonces yo pensé que me iban a dejar dormir, y resulta que papá dijo, te levantas y vas a la iglesia sin ganas.
Porque ir a la iglesia no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de disciplina. ¿Sabes cuántas veces mi hijo, yo le hablo en las mañanas, los lunes, los martes, y me dice: papá, no quiero ir a la escuela? Y yo lo mando a la escuela. ¿Por qué crees? Porque es una cuestión de disciplina. ¿Cuántas veces tú te levantas y dices: ay, no quiero ir a trabajar? ¿A cuánto les pasa eso? Sobre todo mañana. Ay, Señor, soy tu mejor guerrero. Ay, y vas por un tema de ¿qué? De disciplina. ¿Y por qué cuando se trata de la vida cristiana no vemos el principio de disciplina? ¿Sabes por qué Daniel, cuando tú lees el libro de Daniel, Daniel llegó a tener una vida espiritual tan próspera, tan avanzada? Porque Daniel tenía una disciplina. Y Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sabes por qué muchos de nosotros batallamos en cuestiones familiares, personales, laborales? Porque descuidamos nuestro lado de la disciplina. La disciplina no está peleada con lo espiritual. Para leer la Biblia se necesita disciplina. Para orar se necesita disciplina. Para asistir a una iglesia se necesita disciplina. Para servir a Dios se necesita disciplina. Y eso está fascinante. Hablando humanamente necesitamos tener disciplina, y hablando espiritualmente necesitamos tener un encuentro con Jesucristo para que nuestra vida cambie. Porque si no, entonces las cosas no van a funcionar. Y hoy muchas veces tenemos la disciplina, pero no dejamos que el Espíritu Santo redarguya nuestra vida. Y el Espíritu Santo, cuando redarguye nuestra vida, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando redarguye nuestra vida es generarnos una confrontación entre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y muchas veces eso es lo que no nos gusta. Cuando el Espíritu Santo, ni siquiera yo como pastor, el Espíritu Santo te dice: esto no hagas, esto cambia, esto transforma, esto. Por eso existe en la Biblia Gálatas, y nos habla de los frutos del Espíritu. Más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Y empieza a dar todos los frutos del Espíritu. Y eso lo conseguimos no solamente cuando estamos cerca, sino cuando dejamos que el Espíritu Santo redarguya nuestra vida y nuestro corazón. ¿Sabes qué le pasa a Judas? Judas se acostumbró a caminar con Jesús, a admirar a Jesús. Y sabes, hay otra historia. Mira, quiero que vayas conmigo ahí en tu escritura, por favor. Lucas capítulo 23. Versículo 32, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y prestándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿en el qué? En el paraíso. Si tú te das cuenta, aquí Lucas relata algo súper importante, y te lo voy a poner en contexto. Está Jesús crucificado, un ladrón a la derecha, otro a la izquierda. Y Lucas aquí es el primer autor que relata que la primer palabra de Jesús es: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, para esto Jesús está crucificado, y resulta que los dos están cerca de Jesús. Y sabes que en ocasiones, cuando tú no dejas que el Espíritu Santo redarguya tu vida y tu corazón, y ahorita te voy a explicar por qué. Número 1, porque cuando tú te acostumbras a estar cerca con alguien,
muchas veces, no digo siempre, dejas de valorar lo que esa persona hace. Lo ves por default, dejas de valorar. Para los que están casados dicen, bueno, pues me casé con este, me casé con este, y te acostumbras. Y ya después dices, tengo el refri, la estufa, el carro, y al esposo. Te acostumbras, lo ves normal, y dejas de valorar a ti. Para él era normal, él lo veía como normal decir, y el otro voltea y le dice, hey, date cuenta. Él ya se había acostumbrado a ser un ladrón. Él oye su corazón y le dice, nosotros realmente debemos estar acá, pero este no hizo nada. Y tú y yo tenemos la razón de estar aquí crucificados, tenemos argumentos para estar acá, pero te das cuenta que cuando estás cerca de Jesús y dejas que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, ves las cosas diferente. Y hoy en día eso es lo que nos está faltando. Díganme amén. Que los ves como un milagro de Dios. ¿Cuántos? Pero a medida que los padres crecen, tenemos un amigo en la familia que dicen se convierten en niños. Eso es lo que dicen, no seas, porque se convierten en necios, en chiflados. ¿Y qué más adjetivos te puedo decir que tú no vivas? Y así es. ¿Y cómo les vas a decir que no? Pues son tus papás. Pero tienes que aprender a estar cerca. Pero también levantan maldiciendo el trabajo. Ay, este trabajo, el negocio, la empresa, estoy harto. Pues salte. Ay, pastor, entonces no maldigas, da gracias a Dios. Llega a trabajar con ganas, da tu mejor esfuerzo, da lo mejor de ti. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Ese es el problema. Si en lo real andamos así, muchas veces cuando se trata de la vida espiritual, ay, vamos a orar, qué flojera. Es porque no le has hallado sentido, es porque no lo disfrutas. ¿Has ido al cine? ¿Has ido al cine con ganas y has ido al cine sin ganas? Mira, a mí, a título personal, me gusta ir al cine, pero realmente no es mi fuerte ir al cine. Porque yo iba al cine y tú sabes que uno compra palomitas y pues empiezas a comer unos nachitos, y acá en México pues venden un hot dog, y entonces te revientan las palomas, los nachos y el hot dog, sentadito, empieza a dar el aire y empieza a ver la película y yo empiezo a roncar. Es una mala combinación. Entonces yo voy al cine, me siento y de repente se empieza a oír como que en 4D la película, y como que alguien está, y yo sé, y con quien vaya, la vez pasada fui con unos jóvenes de la iglesia y estaba ahí sentado y todos voltean y nomás sentí que me dieron un codazo. El del básquetbol me dice, pastor. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está dormido. Y yo, pues, ¿qué te importa? Yo pagué mi boleto, déjame dormir. Y me di cuenta que sí, porque le dije que tuve la película, me déjame dormir, yo ya comí, yo tengo sueño. Y luego, estos están locos, ¿no? Entonces, cuando yo volteo y los veo, que yo estaba en el cine, pero no estaba disfrutando la película. Y ese es un conflicto que tenemos hoy. Podemos estar cerca, pero a la vez lejos. Y eso es lo que quiero que veas. Hubo dos malhechores, los dos eran ladrones. Uno estaba cerca, pero el otro decidió acercarse y no quedarse lejos, sino se acercó. Y Jesús voltea y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo redarguya tu vida, las cosas tienen que cambiar. ¿Sabes qué es lo que me asusta? Que a veces no dimensionamos, y perdón por lo que voy a decir porque es muy fuerte, pero cuando tú buscas de Dios, lo primero que Dios hace, o de las primeras cosas, porque es muy difícil enumerar qué es primero, qué es después, pero de las primeras cosas que Dios hace en nuestra vida es confrontarnos. Cuando usted se acerca con Dios verdaderamente, lo primero que Dios hace es confrontarte. Es como cuando vas con el nutriólogo. Tú vas con el nutriólogo y lo primero que el nutriólogo hace es confrontarte. Porque el primer diagnóstico que el nutriólogo te dice es, usted está obeso. Espérate. Te confronta. Y tú dices, yo nomás venía porque me duele la rodilla por obeso. Espérate. Aquí en la iglesia hay un hermano que es traumatólogo. Y recuerdo que una vez llegué y le dije, oye, me duele la rodilla. Es que está gordito, pastor. Y yo, espérate, no te estoy diciendo si estoy gordo o flaco o qué. Te estoy diciendo que me duele la rodilla. Sí, pero tiene que bajar de peso. Y yo, bueno, está bien. Sus hábitos alimentarios tienen que cambiar. Y yo, bueno, está bien, ya. Tiene que descansar. Bueno, ya cállate, nomás arréglame la rodilla. Pero ¿sabes qué es lo que hizo él? Confrontarme. Y hoy me asusta que nos queremos acercar a Dios
Y queremos que Dios diga, todo está bien. Y no es cierto. Hay ocasiones que el corazón lo tenemos deshecho. Y es ahí donde Dios te confronta y te dice, ¿y sabes por qué? Porque te has alejado de mí. Porque se te han olvidado principios básicos. Y hay una historia fascinante. Mira, ve conmigo en tu escritura para que veas. En una sola historia te voy a dimensionar todo. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, se refiere a Jesús, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, ¿qué dice? En el camino. Ok, voy a desglosarte varios puntos porque aquí quiero englobar todo lo que te he dicho. Muchas ocasiones podemos estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. En esta ocasión existe la historia de una persona que es ciego. Entonces él está sufriendo una situación complicada de la vida. Era ciego. Entonces cuando él escucha que Jesús está pasando, versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué dice? Mendigando. O sea, hay dos cosas que se le confabulan a Bartimeo. Una, que era ciego. Pero hay personas que pueden estar en una situación difícil de ceguera, pero estar en una situación económica quizás medianamente bien. En esta situación Bartimeo no solamente era ciego, Bartimeo estaba mendigando. Y muchas ocasiones en la vida así nos pasa. No solamente se trata de la situación difícil de vida que tenemos que atravesar, sino que en muchas ocasiones la situación complicada de vida que traemos nos hace mendigar, nos hace sufrir, nos hace ponernos en situaciones que jamás nosotros hubiésemos querido. Es lo que pasa con la enfermedad, es lo que pasa cuando un ser querido fallece, es lo que pasa cuando nos diagnostican una situación complicada con nuestros seres queridos o en nuestra vida misma. Entonces la situación se complica, y entonces en un escenario natural podemos empezar a mendigar. Y es lo que le pasa a Bartimeo. Bartimeo no solamente estaba ciego, Bartimeo estaba mendigando. ¿Y sabes qué es lo que pasa en esa historia? Quiero que sigas prestando atención. Versículo 47. Y oyendo que Jesús Nazareno, y oyendo que Jesús era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia, ¿qué dice? De mí. Cuando tú escuchas esta historia, te das cuenta que Bartimeo, al estar ciego, escucha que Jesús va pasando cerca, pero a la vez lejos. ¿Cuántos hemos escuchado que Dios tiene poder? Dígame. Ok, lo tiene cerca. La pregunta es, ¿cuántos hemos experimentado algo de parte del corazón de Dios? Eso es totalmente diferente. Totalmente diferente. Algo que me he dado cuenta es que todos somos muy buenos. En esta semana me tomé el tiempo de ver 2 juegos de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Y me doy cuenta que es bien fácil criticar a los futbolistas detrás de una televisión, con un refresco, con unas palomas o con unos chicharrones o con unos tacos de harina. Estás aventando un taco. La falló. Que le hubiera pegado así. ¿A poco no decimos? Es bien fácil criticar detrás de. Es bien fácil. Nosotros leemos esta historia y quiero que prestes atención. Siempre es muy fácil criticar cuando uno está fuera del problema. Bartimeo empieza a dar voces. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué pasa? Los que estaban a su alrededor
Lejos de dimensionar y decir, oye, este está ciego, Jesús es el que sana, es el que hace milagros, vamos a juntarlos. ¿Sabes qué le dice la raza? Shh, cállate. Ten cuidado de quién te rodeas. Tenga cuidado de quién se rodea. Daba una clase en la universidad y fui muy fuerte porque esto lo he escuchado mucho y tienen razón. Cuando te juntas con 3 ricos, con 3 personas acaudaladas, yo les decía, prepárate, porque tú vas a ser el 4.º rico. Y todos emocionados, sí, mis alumnos, sí, profe, sí. Les dije, ok, pero cuando te juntas con 3 mensos, cuídate. Pero tú vas a ser el 4.º menso. Sí. Ay, pastor, sí. O sea, porque siempre la abrazamos para lo bueno. Sí, yo voy a ser el 4.º rico. Sí, ok, sí. Pero cuando te juntas con 3 mensos, cuando te juntas con 3 chismosos, cuando te juntas con 3 quejumbrosos, o con 2, o con 5, cuando te juntas con 3 que, ay, está bien difícil, con 3 negativos, prepárate, tú vas a ser el 4.º. ¿Y sabes qué es lo que pasa con Bartimeo? Que aunque él escucha que todo, cállate, sigue insistiendo, porque él tenía claro, a pesar de no ver, tenía claro el poder de Jesucristo. Y eso es lo que te tiene que pasar a ti. Aunque tú estés pasando un momento difícil de crisis económica, familiar, en la salud, aunque tú estés pasando un momento de crisis y la gente te diga, ¿a qué vas? ¿Qué haces? ¿Para qué? Tú tienes que tener en claro que el que puede restaurarte se llama Jesucristo. Y eso es lo que cambia las cosas. Porque la gente siempre te va a decir, ¿a qué vas? Y me da tanta risa cuando siempre, no se cae la iglesia. No se va a caer la iglesia. Usted no vayas porque tú eres Satanás. No es Satanás tampoco. Satanás no está tan guapo como usted. Es que tú eres un diablo, Ese es el problema, que nos creemos lo que el entorno empieza a decir. Entonces eso nos lleva solamente a estar cerca de Jesús, pero lejos de su poder. ¿Y sabes qué hace Bartimeo? No se conforma a su situación al escuchar que venía alguien poderoso. Así es que esta mañana Dios te dice, no te conformes a tu situación cuando sabes que por aquí está pasando alguien que tiene el poder para restaurar tu vida. ¿Cuántos decimos amén? No te conformes. Y fíjate lo que sigue leyendo, lo que sigue diciendo Esaú, si me puedes ayudar. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino, ¿qué dice? A Jesús. Voy a leer el versículo 49. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tú tienes que dimensionar que Jesús se quiere detener para prestarte atención. Cuando tú tienes la facilidad de estar cerca de Jesús, pero tú quieres algo más de Jesús, la bendición que se tiene es que Jesús se quiere detener. Y eso no lo tiene cualquier persona. Tú tienes que dimensionar que Jesús se quiere detener, que Jesús siempre va a prestar atención a ti, que para Jesús no hay peticiones tontas, que para Jesús no hay peticiones insignificantes, que lo que para ti es importante quizás para mí no, porque lo estamos viendo en esta historia. Bartimeo estaba ciego y estaba mendigando, y la gente le decía, cállate. Para la gente no era importante, que Bartimeo quería un milagro, pero nos damos cuenta que para Jesús todo es importante. Quizás eso es lo que me asombra mucho, que la gente está viendo que un ciego le está hablando al que lo puede sanar, y la gente le dice, cállate. Entonces Jesús, al escuchar el clamor, se detiene. Pero viene la parte importante y la parte medular, que Jesús voltea y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y quizás a lo mejor aquí es lo que a veces no dimensionamos, porque nosotros podemos decir, ¿cómo que Jesús le pregunta eso? Sí, lo voy a leer y te voy a llevar para que dimensiones. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama.
Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te qué? Y tú vas a decir: pastor, esa pregunta nada que ver. Claro que sí, vaya al versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué dice? Mendigando. Bartimeo traía dos necesidades: estaba ciego y estaba ¿qué? Mendigando. Por eso Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y me encanta que Bartimeo le dice: pues soy ciego. Ah, ok. Ahora entiendes, si Jesús para darte un milagro es un caballero y te pregunta, pues cuanto más para transformar tu vida. No sé si me estoy explicando esta mañana. Si es un caballero, a ver, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere? No sé si alguna vez le han invitado a comer, y hay invitaciones a comer que tú llegas y te sientas y te dicen: ten, es lo que hay. Bueno, pues te lo comes, ¿no? Pero hay invitaciones que te dicen: ¿qué quieres que te haga de comer? Esas invitaciones son maravillosas. Mira, yo te encargo que me hagas unos chiles en hogada, quesito arriba, un arrocito. O a lo mejor el hermano dice: yo quiero unas enchiladas potosinas, ¿sabes qué? Con un pedacito de cecina. Y quiero, o a lo mejor el hermano está dieta: yo quiero una ensalada de pechuga de pollo. Y uno se deja caer, ¿no? Porque te preguntaron. Pero ¿qué pasa cuando llegan y te dicen: siéntate a comer? Y tú le dices a mamá: es que no, cállate, es lo que hay. Y te lo comes. Así decían las mamás de antes. No había ni derechos humanos de niños, no había ni el DIF, ni nada. Antes era la educación un poquito más dura. Antes le decías a tu mamá: le voy a hablar al DIF, y te corría. Sacaba tus cosas y te decía: que sea la última vez que me amenazas, desgraciado. Y te dejaba ahí. Y después te no, mamá, déjame entrar. Y no te dejaban entrar. Esa es otra predicación. Pero es la verdad. Mamá, déjame pasar. Cállese. Yo me acuerdo que una vez agarré mis cosas. Te la voy a platicar porque veo que te interesa más que la vida de Bartimeo. Fíjate, me di cuenta que te ganchaste más. Entonces me acuerdo que una vez yo había visto el Chavo del 8, y el Chavo del 8 se iba a ir de su barril y de la vecindad. Entonces agarró, ¿sí te acuerdas de ese capítulo? Agarró sus cosas, lo amarró en un palo y se fue. Y yo hice lo mismo cuando mamá me regañó y me fui. A las 2-3 horas me anduvo del baño. Es en serio. Y llegué y le toqué: mamá, anda del baño. Me dijo: no, lárguese. Nosotros vivíamos aquí en el fraccionamiento residencial Buenavista, sección agua, donde se inunda. Entonces me acuerdo que me fui a la rotonda, que es un lugar muy conocido de años, y ahí estuve un rato jugando fútbol. Me anduvo el baño, regresé. Yo: mamá, déjame. No, lárgate. Te quisiste ir, lárgate. Yo: mamá, no, por favor, mamá, lárgate. Y pregúntame si lo volví a hacer. Pregúntame si volví. Dije: maldito Chavo del 8. No lo volví a ver desde esa vez. Me di cuenta. Y ¿sabes qué me doy cuenta para poder hilar esto y que te quede claro? Que hay ocasiones que nos dejamos guiar por ciertas situaciones de vida que tenemos, que nos sentimos afectados, que nos sentimos dañados, y tomamos decisiones. ¿Sabes que Bartimeo tenía que tomar una decisión? Jesús lo ve y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes que Bartimeo pudo haber dicho: dame riqueza, porque estoy harto de estar mendigando? ¿Qué hubo? Por eso Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le pudo haber dicho: dame riqueza, Señor, porque mira, estoy harto, quiero que me dé riqueza para poder pagar sirvientes, que me lleven, que me traigan, que me compren. No sé si alguna vez lo había pensado así. Porque Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo traía dos problemones: estaba ciego y estaba ¿qué? Mendigando. Le pudo haber dicho: Señor, estoy cansado de estar mendigando. Entonces mira, bien fácil, dame riqueza, porque quiero 10 sirvientes que me bañen, que me cambien, quiero que me lleven, quiero que hagan, ya no quiero estar aquí aventado, quiero que estén conmigo. Pero ¿sabes? Me encanta que Bartimeo tenía verdaderamente clara su necesidad. Y quizás muchas veces no avanzamos en la vida porque no tenemos verdaderamente clara nuestra necesidad. No tenemos realmente identificado
lo que necesitamos que Dios haga en nuestra vida y en nuestro corazón. Sabes que el problema no es muchas veces lo que reflejamos, el problema es lo que tenemos adentro. Hay gente que es experta en sonreír y el corazón lo tiene deshecho. Hay gente que es experta en llorar y en chantajear y el corazón lo tiene altanero. Hay gente que es experta en tantas cosas, en maquillar los dolores, los sinsabores de la vida, pero por adentro se están muriendo. Y quizás nosotros podemos estar cerca de Jesús y tapar muchas situaciones que nosotros no queremos afrontar y decir: Jesús, transfórmame. Jesús, cámbiame. ¿Sabes qué veo? Que Jesús llega con Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y muchos a lo mejor en esta generación pudiéramos haber dicho: riqueza, Señor. Y sabes que el problema no es la riqueza. Me encanta porque la Biblia dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Sabes por qué hay gente que no llega a tener mucho? Porque en lo poco se vuelve loca. Hace meses atrás, mesecitos atrás, te llegaron 4, 5, 8 mil pesos de utilidades. ¿Dónde están? Ay, pastor, ya las debía en Coppel. Si en lo poquito no fuiste buen administrador, en lo mucho tampoco. Si en lo poquito no sabes cómo regirte, en lo mucho vas a batallar, porque no has identificado tu necesidad. El problema no es el dinero, el problema es el reflejo que traes, lo que traes adentro de tu corazón. Ese es el verdadero problema. El problema no es el entorno, que si sientes que te aman o no. El problema es tu corazón, que no has aprendido a desarrollar lazos afectivos, que no has aprendido a demostrar el amor. Hay gente que al día de hoy no sabe amar. Por eso batalla tanto en las relaciones interpersonales, porque todos queremos que nos amen a nuestra manera, ¿cierto o falso? Pero nadie queremos cambiar. Entonces, ¿quién quiere estar abrazando a un cactus? No es negocio. Por eso batallamos tanto y venimos y oramos: oh Señor, recibe toda la gloria, la alabanza a ti, Señor Jesucristo, ayúdanos, fortalece. Estás cerca de Jesús, pero no has dejado que Jesús, que el Espíritu Santo transforme tu vida, porque te levantas y sigues siendo el mismo amargado de siempre, caminas siendo el mismo pesimista de siempre, andas en la vida siendo el mismo enojado de siempre. Y es ahí donde terminamos diciendo: pues, ¿a qué vengo a Jesús? Pues mientras tú no dejes que Jesús verdaderamente transforme tu vida, es donde por eso el evangelio no funciona. Porque todos queremos que Jesús sea glorificado, pero no queremos cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Jesús: sáname? Pero no de los riñones, de los pulmones, de los ojos. Sáname del corazón. Porque se nos olvida lo que dice la Biblia: cuida el corazón, porque de él emana la vida. Has dejado de vivir porque el corazón lo traes hecho pedazos. Y quizás tu corazón está enceguecido, como Bartimeo. Por eso no puedes dimensionar las bendiciones de Dios. Por eso no sabes tomar buenas decisiones. Por eso hoy ves la vida de otra manera. Y sabes, estamos en la generación donde últimamente el corazón de muchos se nos ha hecho fríos, donde quizás por el diagnóstico, por la situación familiar, por la situación con los hijos, creemos que no hay una salida. Y esta mañana Dios te dice: estás a un Jesús de que las cosas cambien. Pero no solamente basta con que estés cerca de Jesús. Dios te dice: quiero transformar tu vida. Y tienes que llegar y decirle: Jesús, he entendido que el problema no está en el trabajo, he entendido que el problema no está con los hijos, he entendido que el problema no está en el matrimonio, he entendido que el problema no está en el dinero, he entendido que el problema lo traigo en el corazón, porque ni siquiera yo sé a dónde voy. Y qué difícil es llegar con Jesús y decir eso, porque ahí es donde uno se quebranta delante de Dios. Y quiero pensar que a todos los que estamos aquí en algún momento nos ha pasado eso. Tú has entendido o has visto porque hay artistas que se suicidan teniendo dinero, teniendo posesiones, teniendo riqueza, teniendo personas a su servicio,
teniendo hombres, teniendo mujeres, teniendo placeres, terminan aventándose de un balcón y quitándose la vida. ¿Te has puesto a pensar por qué? Porque el problema no se soluciona con riqueza, el problema no se soluciona con abundancia, el problema no se soluciona con dinero, el problema se soluciona cuando el Espíritu Santo entra a tu vida y ves las cosas diferente. Porque cuando no dejas que el Espíritu Santo entre a tu vida, ¿sabes? Yo creo que hubiera hecho Bartimeo en esta generación. Cuando la gente le empieza a decir, cállate, cállate, Bartimeo, ya cállense. Y Bartimeo, ciego y todo, hubiera ido a buscar a alguien de, ya cállalos, porque me están, voy a ser un ciego traumado porque me están diciendo cosas. Y si te das cuenta que en esta generación todos tienen la culpa, analízalo. Estamos en la generación donde nos encanta culpar a todos. Te dicen, porque, ay hermano, está medio repuestito. Sí, es que en la casa van bien rico de comer. O sea, no es porque tú le apalancas más. Te dicen, oye, tus hijos, manito, es que tu niño de 10 materias reprobó 5. Es que la maestra, no es la maestra. ¿Te diste cuenta que es que la escuela? Ahora que entregaron unos que no se graduaron, unos y que llevan, no sé, 5 años en quinto y sexto de primaria. La maestra, el entorno. Y empiezas a culpar. ¿Y sabes qué es lo que hace Bartimeo? Entiende su necesidad. ¿Y sabes con qué termina Bartimeo? Termino con esto, versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué dice? Recobró la vista. Y seguía a Jesús, ¿qué dice? En el camino. Termino. Para Dios es muy simple darte un milagro, porque es su esencia. Jesús te puede sanar, te puede liberar, te puede suplir. El problema no termina estando en Jesús. Me encanta lo que termina haciendo Bartimeo. Le siguió. No solamente quiso un milagro, quiso caminar con Jesús y quiso conocer quién era Jesús. Y hoy en día no solamente te conformes con el milagro, porque si no vamos a estar como los 10 leprosos. 9 fueron limpiados, pero solamente uno, ¿qué? Solamente uno regresó. Hubo 10 milagros, pero solamente uno regresó. 9 se quedaron sanos, pero sin caminar con Jesús. Sanos, pero lejos de Jesús. Y muchas veces eso pasa. Nos acercamos a Dios porque queremos un milagro y Dios nos da un milagro, pero el tema no es el milagro. El tema es que tienes que aprender a entender que la vida cristiana, que la vida con Dios, que la vida con Jesús no solamente es experimentar un milagro, es conocer, es andar, es caminar, descansar en Él, que sea tu estilo de vida. Porque si no, entonces la vida espiritual va a carecer de fundamento. Porque si el fundamento solamente era que Dios te regresara a la vista, déjame decirte algo, mi estimado amigo, en meses se te va a olvidar y después ya no vas a querer nada con Jesús. Así es que Dios esta mañana te invita a que no solamente camines con Él, sino que hagas un estilo de vida con Él, que aprendas a descansar en Él y que te des cuenta que así como en su momento Judas no le bastó caminar con Jesús solamente, porque su corazón no fue cambiado. Así como los 2 malhechores que tenían todo para estar ahí crucificados, y uno entendió porque ahí estaba Jesús mismo y recordó todo lo que él había hecho y dejó que la presencia de Jesús transformara su corazón. Y lo mismo con Bartimeo. Bartimeo no solamente agarra el milagro, Bartimeo cuando recobra la vista dice, yo quiero caminar con Él, porque Él tiene algo diferente. Así es que a partir de hoy dile, Señor, yo quiero caminar contigo. Darme cuenta que aunque soy una persona imperfecta, que aunque soy una persona con errores, que aunque soy una persona que tiene tantas interrogantes que no sé qué voy a hacer, si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no lo sé. Sé que si tú estás presente, las decisiones pueden ser mejores. Y deja que tus decisiones sean mejores, pero con Dios presente. Y si es necesario que le tengas que gritar, Jesús, no te dé pena, no te avergüences. Pedir ayuda nunca es cuestión de vergüenza. Pedir ayuda es cuestión de humildad en tu vida y de decir, Dios, te necesito. Y lo que yo no he podido hacer en mi propia,
opinión, en mi propia idiosincrasia. Hoy necesito que su poder se refleje en mi corazón. ¿Cuántos queremos el poder de Dios en nuestra vida? Incline su rostro esta mañana conmigo y dile: Padre, hoy más que nunca. Y tómate unos minutos para orar. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Dile: Padre, hoy más que nunca, ayúdame. No solamente quiero estar cerca, porque a veces la cercanía puede también provocar distanciamiento. Quiero que sea tu Espíritu Santo redarguyendo mi corazón, redarguyendo mi vida, redarguyendo mi espíritu. Que seas tú, Señor, haciéndome darme cuenta que no estoy solo, que no estoy sola en este camino llamado vida. Que es tu presencia, tu amor, tu provisión. Que eres tú, Señor, guardándome en todo momento. Que eres tú, Señor, guardándome en cada circunstancia. Pero quizás si esta mañana es necesario que le tengas que decir: Jesús, Jesús, socórreme, Jesús, ayúdame, hazlo. Que no te dé pena. Dile: Padre, ayúdame. Señor, ayúdame. Hoy más que nunca necesito tu amor, tu favor. Y sabes, Jesús se detiene y te dice: ¿qué quieres que haga? Y es ahí donde tú tienes que recordar que se trata de lo que quieres que Jesús haga, que se trata de lo que quieres.